A veces, lo más difícil de vivir solo no es el silencio, son las preguntas que nunca puedes responder. Thera Bourne, de 63 años, construyó su vida en la naturaleza salvaje de Cascadia para escapar de esas preguntas, pasando décadas en una cabaña construida a mano, con solo su perro como compañía. Entonces, una mañana, encuentra algo imposible, unas viejas vías de tren que atraviesan un bosque que nunca ha sido tocado y que conducen a lugares que no existen en ningún mapa. Las sigue y descubre un medallón infantil aún caliente en su mano, libros de contabilidad escondidos en los árboles y huellas de botas frescas que se desvanecen en la nada. Alguien más ha estado aquí recientemente. Cuanto más se adentra en esta línea olvidada, más se da cuenta de que la está llevando a un lugar al que siempre estuvo destinada a ir. ¿Qué le espera al final de esas vías? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que la vida de Vaughn cambió para siempre. Comenzó como cualquier otra mañana en los 40 años que había vivido en las cascadas. Se despertó antes del amanecer con el sonido de la respiración de su perro, el peso familiar de la cabeza de Timber descansando contra su pierna a través de la colcha. El perro, mezcla de pastor, llevaba 10 años durmiendo junto a su cama, desde que lo encontró medio muerto de hambre en una de sus visitas al puesto comercial para abastecerse. Se estaba haciendo viejo, con el hocico gris, pero sus ojos aún conservaban esa feroz lealtad que le había llevado a llevárselo a casa, a pesar de su preferencia por la soledad. Se levantó lentamente, sintiendo la rigidez en las articulaciones que le habían dejado 63 años de vida dura. La cabaña estaba fría, el fuego de la estufa de leña se había reducido a brasas. Primero añadió leña menuda y luego trozos más grandes de madera partida, esperando a que las llamas prendieran antes de cerrar la puerta de hierro. El ritual era ahora una memoria muscular. Lo realizaba en la oscuridad previa al amanecer sin pensar. Mientras la cabaña se calentaba, Thera se puso sus ropas, capas de lana que habían visto mejores décadas, remendadas y remendadas hasta que la tela original era más un recuerdo que un material. Sus botas eran hechas a mano, el cuero cuidadosamente mantenido con grasa pura y cera de abejas. Todo lo que poseía tenía un propósito, nada se desperdiciaba. Esa era la regla para vivir tan lejos de la civilización. Preparó café en la vieja cafetera. El olor inundaba la única habitación que servía de cocina, dormitorio y sala de estar. La cabaña medía 4,8 por 6 metros. Cada centímetro había sido construido con sus propias manos a lo largo de 2 veranos, cuando aún era lo suficientemente joven como para creer que podía escapar de su pasado. Los troncos eran de madera de Douglas talada a mano, y el relleno era una mezcla de musgo y arcilla que renovaba cada primavera. El techo era de tejas de cedro. Ella misma las cortaba y las reemplazaba cada década. No era gran cosa, pero era suyo y nunca le había fallado. Timber se estiró y se acercó a su cuenco, mirándola expectante. Ella le dio primero una mezcla de carne seca de venado y las croquetas que Vernon Pritchett le traía en sus visitas mensuales para reponer provisiones. Vernon era su único contacto regular con el mundo exterior. Un hombre canoso de unos 70 años que hacía una caminata de 2 días desde la carretera más cercana para llevarle harina, sal, pilas y las pocas cosas que ella no podía fabricar o cazar por sí misma. Nunca le preguntaba por qué vivía allí. Nunca la presionaba para conversar más allá del intercambio necesario de noticias y pagos. Esa discreción era la razón por la que lo había mantenido durante 2 décadas. Ella comía su propio desayuno, de pie junto a la ventana, viendo cómo el bosque emergía de la oscuridad. Copos de avena con bayas secas y una cucharada de miel de la colmena silvestre que había encontrado 3 años atrás. Era una comida sencilla, pero la mantenía fuerte. A sus 63 años, aún podía caminar 32 kilómetros en un día y partir una cordada de leña en una tarde. La naturaleza salvaje exigía fuerza, y hacía mucho tiempo que había aprendido a no dejar que la encontrara desprevenida. En la estantería sobre su estrecha cama se encontraban las pocas posesiones que había traído consigo de su antigua vida. Una fotografía de su madre tomada cuando Thera tenía 12 años. Su madre estaba de pie frente a su apartamento de Seattle, sonriendo a la cámara con una expresión que Thera
había pasado años tratando de descifrar. Había felicidad allí, pero también algo más. Una tristeza alrededor de los ojos, una tensión en los hombros, una mujer que llevaba una carga que nadie más podía ver. Junto a la fotografía yacía el maltrecho diario, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y con las esquinas dobladas por décadas de uso. Lo había empezado el año en que se marchó de Seattle, el año en que su madre desapareció sin explicación ni despedida. El diario debía ser un registro de su nueva vida, una crónica de cómo aprender a sobrevivir en las montañas. En cambio, se había convertido en algo completamente diferente. Un catálogo de preguntas, observaciones y fragmentos de recuerdos sobre los últimos días de su madre. Lo abrió y leyó las entradas que había memorizado años atrás, notas sobre la última conversación que había tenido con su madre, buscando pistas que se le habían escapado, las cosas crípticas que su madre había dicho aquella última noche. A veces hay que volver a casa para comprender de dónde se viene. Tara había pensado que se refería a su antiguo barrio, tal vez a visitar a familiares de los que nunca había hablado. No sabía que su madre planeaba desaparecer en las montañas. La carta había llegado 2 semanas después de la desaparición de su madre. Solo 3 frases escritas con la cuidadosa letra de su madre. Me he ido a casa, a las montañas. No intentes buscarme. Algún día lo entenderás, cuando estés preparada. Tara tenía entonces 23 años. Trabajaba como camarera y vivía en el mismo apartamento en el que había crecido. Su padre había muerto cuando ella tenía 6 años, en un accidente forestal, según le había dicho su madre, aunque nunca le dio detalles ni ningún compañero de trabajo vino a presentar sus respetos. Siempre habían sido solo ellas dos. Su madre trabajaba turnos dobles en el hospital para poder poner comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Después de la carta, Tara acudió a la policía. Tomaron declaración, le hicieron las preguntas habituales, pero su madre era una adulta que se había marchado por voluntad propia. ¿No había delito? Ni motivo para buscarla. El caso quedó archivado en menos de un mes. Tara pasó un año buscándola por su cuenta. Siguió todas las pistas, revisó todos los pueblos de montaña en un radio de 200 kilómetros de Seattle. Aprendió a leer mapas topográficos y a orientarse con una brújula para sobrevivir en la naturaleza. La búsqueda la cambió, la transformó de una chica de ciudad en algo completamente diferente. Cuando finalmente aceptó que nunca encontraría a su madre, mediante una búsqueda convencional, tomó una decisión diferente. Se adentró ella misma en las montañas, no para seguir buscando, sino para comprender, para vivir la vida que aparentemente había elegido su madre, para ver si la naturaleza salvaje tenía respuestas que la ciudad no podía darle. Eso fue hace 40 años. En ese tiempo, construyó esta cabaña, aprendió a cazar y a tender trampas, a interpretar el clima y las estaciones. Encontró una especie de paz en la soledad, aunque las preguntas nunca se acallaron por completo. El diario se había llenado de observaciones, bocetos de plantas y animales, notas sobre técnicas de supervivencia, pero entre ellas había otras entradas, las preguntas que no desaparecían. ¿Por qué se marchó su madre? ¿A dónde fue? ¿Qué quería decir con hogar? Tara cerró el diario y lo guardó en la estantería. La mañana avanzaba y tenía trabajo que hacer. Se acercaba el invierno y su leñera necesitaba otra cordada de leña. Había pasado el día anterior afilando la sierra y el hacha, y hoy se dirigiría al grupo de árboles muertos que había estado vigilando durante todo el verano. Recogió sus herramientas, llenó su cantimplora con agua del barril junto a la puerta y llamó a Timber. El perro se levantó con entusiasmo, moviendo la cola. Le encantaban estas expediciones al bosque, la oportunidad de adelantarse y explorar mientras ella trabajaba. Partieron cuando el sol asomó por la cresta oriental, recorriendo el familiar sendero que se adentraba hacia el norte desde su cabaña. Tara conocía cada árbol, cada roca, cada recodo de ese camino. Lo había recorrido miles de veces en todas las estaciones, con todo tipo de clima. El bosque estaba formado por viejos abetos de Douglas y tsugas occidentales que llevaban allí 300 años. El dosel era lo suficientemente denso como para bloquear la mayor parte del cielo, creando un crepúsculo perpetuo incluso en los días más luminosos. Timber caminaba delante, con el hocico pegado al suelo, siguiendo rastros de olor que solo él podía detectar. Tara lo observaba con el afecto natural que había desarrollado a lo largo de una década de compañerismo.
Él le había salvado la vida una vez, 3 inviernos atrás, cuando ella resbaló en el hielo y se rompió el tobillo a 2 millas de la cabaña. Él se había quedado con ella toda la noche, manteniéndola caliente hasta que pudo fabricar una férula y cojear hasta casa. Ella le debía todo. Caminaron durante una hora, con la mente de Thera divagando como siempre hacía en los senderos familiares. Pensó en los suministros que tendría que pedir cuando Vernon viniera la semana siguiente. Pensó en el ciervo que había visto ayer cerca del arroyo, preguntándose si seguiría en la zona cuando se abriera la temporada, porque siempre acababa pensando en ella, sin importar por dónde empezara su mente. Últimamente, la inquietud había ido en aumento, un sentimiento que no sabía cómo definir. No era insatisfacción, había elegido esta vida deliberadamente y no se arrepentía. Pero algo estaba cambiando, una intuición en la que había aprendido a confiar tras 4 décadas en la naturaleza. El bosque parecía diferente de alguna manera, cargado de posibilidades o peligros. No sabía decir cuáles. Timber se detuvo de repente, levantó la cabeza y aguzó las orejas. Thera se quedó inmóvil, leyendo su lenguaje corporal. No estaba alarmado, pero estaba alerta, lo que sugería que había encontrado algo inusual. Miró hacia ella, luego volvió a mirar hacia adelante y dio varios pasos fuera del sendero, adentrándose en la densa maleza. «Timber, vuelve», le llamó en voz baja. El perro la ignoró y se adentró más en la maleza. Eso era lo suficientemente inusual como para preocuparla. Timber tenía una excelente memoria y siempre acudía cuando lo llamaba. Se ajustó la mochila en los hombros y lo siguió, apartando helechos, espada y salal, agachándose bajo las ramas bajas. El terreno allí era desconocido, aunque estaban a menos de 1,5 kilómetros de su ruta habitual. En 40 años, Thera pensaba que había explorado cada kilómetro cuadrado en un radio de 32 kilómetros alrededor de su cabaña, pero el bosque era vasto y siempre había zonas que había pasado por alto o que simplemente nunca había tenido motivos para visitar. Timber se había detenido más adelante, inmóvil, mirando fijamente algo en el suelo. Thera se acercó con cuidado, alerta ante cualquier peligro, tal vez un oso o la presa de un puma. Pero cuando llegó al lado del perro y miró lo que había captado su atención, se le cortó la respiración. Vías de tren, 2 líneas paralelas de hierro, oxidadas de color marrón anaranjado por el paso del tiempo, que atravesaban el bosque. Estaban muy cubiertas de maleza, casi invisibles bajo capas de musgo, helechos y agujas caídas. Pero sin duda estaban allí, desapareciendo entre los árboles en ambas direcciones. Thera se quedó completamente inmóvil, con la mente a 1000 por hora. Conocía todos los caminos forestales y todos los viejos senderos de la zona. Nunca había habido un ferrocarril allí. Estaba segura de ello. Había estudiado mapas históricos de la región y conocía la ubicación de todas las explotaciones forestales abandonadas desde principios del siglo XX. Nunca se había mencionado la existencia de vías en ese lugar. Se arrodilló y apartó el musgo y los escombros. Los raíles eran de hierro forjado a mano, del tipo utilizado a finales del siglo XIX o principios del XX. Las traviesas de madera que había debajo estaban casi completamente podridas, pero los clavos metálicos que las habían sujetado aún eran visibles, oscuros por el óxido. No se trataba de una vía férrea moderna. Era antigua, tal vez de 70 u 80 años, a juzgar por el grado de deterioro. Pero ¿por qué se había construido aquí, en medio de un bosque virgen? ¿Y por qué se había abandonado por completo, hasta el punto de no aparecer en ningún mapa que ella hubiera visto? Thera se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido de lo que el descubrimiento justificaba. Sintió algo que no había sentido en años, una atracción, una urgencia, la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Era la misma sensación que había tenido cuando llegó por primera vez a las montañas. La certeza de que las respuestas existían si era capaz de encontrarlas. Timber gimió suavemente, mirándola con sus ojos oscuros. Percibió su emoción, el cambio en su comportamiento. «¿Qué has encontrado, chico?», murmuró, agachándose para rascarle detrás de las orejas. El perro se dio la vuelta y empezó a caminar por las vías, en dirección oeste, adentrándose en territorio inexplorado. Thera dudó solo un momento. El bosque podía esperar. Esto no. Se ajustó la mochila, comprobó la brújula para marcar su posición y siguió a su perro hacia lo desconocido. Thera siguió las vías del tren hacia el oeste,
caminando entre los raíles, donde el terreno estaba relativamente despejado. Timber se mantuvo cerca, su entusiasmo inicial atenuado por lo extraño del descubrimiento. El bosque se cerraba a ambos lados, espeso e intacto, lo que sugería que lo que había traído esas vías hasta allí no había alterado mucho más allá del estrecho corredor que ocupaban. Los raíles discurrían rectos durante un cuarto de milla y luego curvaban suavemente para seguir el contorno del terreno. Thera se dio cuenta de que la pendiente estaba cuidadosamente calculada, nunca demasiado pronunciada, diseñada para transportar cargas pesadas. Se trataba de una operación seria, no de un ramal forestal temporal. Alguien había invertido mucho tiempo y dinero en tender estas vías a través de un bosque virgen. Mientras caminaba, estudió el terreno. Las vías eran sin duda antiguas, pero había algo extraño en la forma en que el bosque las había recuperado. En la mayoría de los corredores ferroviarios abandonados se encuentran restos de los tocones originales, patrones de suelo alterados y vegetación secundaria. Aquí, los árboles a ambos lados eran gigantes centenarios, intactos por la sierra o el hacha. Era como si las vías se hubieran tendido a través del bosque existente en lugar de atravesarlo. Después de medio kilómetro, la madera se detuvo de nuevo. Había encontrado algo en las propias vías que le intrigaba. Thera se acercó y se arrodilló. Un medallón, pequeño, de latón, deslustrado por el paso del tiempo. Estaba justo encima de uno de los raíles, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente o lo hubiera dejado caer mientras caminaba por ese mismo camino. Lo cogió, pero luego dudó. Había algo en ese descubrimiento que le parecía significativo, como si al coger el medallón se comprometiera a seguir un camino del que no podría regresar. Casi se rió de sí misma. 40 años en la naturaleza la habían vuelto supersticiosa. Lo cogió. El metal estaba caliente. No quemaba. Ni siquiera estaba especialmente caliente, pero se notaba más caliente de lo que debería estar, ya que estaba a la sombra del bosque. Thera lo giró en la palma de la mano, examinándolo. El latón era viejo y el cierre estaba rígido por la corrosión. Lo manipuló con cuidado hasta que se abrió. Dentro había una fotografía descolorida, en tono sepia, que mostraba a una mujer joven con ropa de los años 1940 o principios de los 1950. Estaba de pie delante de un edificio de madera, con expresión seria y el pelo oscuro recogido hacia atrás. Las manos de Thera comenzaron a temblar. La mujer de la fotografía era idéntica a su madre. Los mismos pómulos altos, la misma mandíbula, los mismos ojos oscuros. Era imposible que la fotografía fuera décadas más antigua que su madre, pero el parecido era innegable, impactante por su precisión. Cerró el medallón de golpe y se levantó rápidamente, con la mente a 1000 por hora. No podía ser una coincidencia. Vías de tren que no existían en ningún mapa, aparecidas en un lugar salvaje que había explorado durante 40 años. Un medallón con una fotografía de alguien que se parecía exactamente a su madre. Alguien lo había dejado allí. Alguien quería que lo encontrara o se estaba volviendo loca. Timber se apretó contra su pierna, sintiendo su angustia. Respiró hondo, obligándose a pensar racionalmente. Tenía que haber una explicación. La mujer de la fotografía era probablemente una pariente, alguien de la familia de su madre que ella nunca había conocido. Su madre siempre había sido reservada sobre su pasado, eludiendo las preguntas sobre su propia infancia con respuestas vagas y cambios de tema. Thera se guardó el medallón en el bolsillo de la chaqueta y siguió caminando por las vías. La sensación de que algo la empujaba hacia adelante era ahora más fuerte, casi magnética. Todos sus instintos racionales le decían que marcara su posición y volviera a casa, que pensara detenidamente en este descubrimiento antes de continuar. Pero siguió caminando. Unos 100 metros más adelante llegó a un enorme cedro rojo occidental, cuyo tronco tenía fácilmente 4,5 metros de diámetro. La vía férrea lo rodeaba, y allí, escondido en un hueco en la base del árbol, había algo que le cortó la respiración a Thera. Un libro de contabilidad viejo, manchado por el agua, pero protegido de la descomposición total por el hueco que lo había cobijado. La cubierta de cuero estaba agrietada y descolorida, pero cuando lo abrió con cuidado, las páginas del interior eran legibles. La letra era clara y precisa, y las entradas estaban fechadas y organizadas. Pasó a la primera página. Libro mayor de Stillwater,
1947 a 1952. Debajo, una lista de nombres, fechas y anotaciones. Recorrió la página con la mirada y sus ojos se detuvieron en apellidos que le resultaban familiares. Wilson, Thompson, Harrison. Eran nombres bastante comunes, pero verlos aquí, en este libro mayor escondido en medio de la nada, le produjo un escalofrío. Pasó las páginas con cuidado, leyendo las entradas que documentaban lo que parecía ser una pequeña comunidad. Nacimientos y muertes, llegadas y partidas, suministros pedidos y recibidos. Era un registro de la vida cotidiana en un lugar llamado Stillwater, un lugar del que nunca había oído hablar. A mitad del libro mayor, encontró una entrada que la dejó helada. 12 de junio de 1951. V. Kellen llegó hoy. Dice que se quedará para siempre. Kellen, el apellido de soltera de su madre. Thera se sentó pesadamente en el suelo, con el libro de contabilidad entre las manos. El nombre de su madre había sido Hannah Kellen antes de casarse con el padre de Thera. Nunca había hablado de su familia. Afirmaba que era hija única, que sus padres habían muerto cuando era pequeña. Pero aquí había pruebas de una Kellen en un lugar llamado Stillwater en 1951. Si V. Kellen era su abuela, la cronología 48, por lo que este libro de contabilidad podría contener información sobre la familia que su madre le había ocultado. ¿Pero por qué? ¿Qué era Stillwater? ¿Y por qué había sido borrado por completo de los mapas y de la memoria? Siguió leyendo. Las entradas posteriores a junio de 1951 mencionaban a V. Kellen con frecuencia. Trabajaba en lo que parecía ser una tienda general. Asistía a reuniones comunitarias. En marzo de 1952 había una breve entrada. V. Kellen, estatus de residente permanente confirmado. Luego, las entradas se detuvieron. La última fecha en el libro de contabilidad era el 15 de marzo de 1952. Sin explicación, sin una entrada final que marcara el cierre del libro. Solo páginas en blanco después de esa fecha, como si el agua tranquila simplemente hubiera dejado de existir. Cerró el libro de contabilidad con cuidado y se puso de pie. Timber la observaba, moviendo la cola con vacilación, como si preguntara si iban a continuar. Miró las vías del tren que desaparecían en el bosque frente a ella. Fuera lo que fuera el agua tranquila, estas vías conducían allí, y ella iba a seguirlas. Pero primero, necesitaba marcar su posición con cuidado. Sacó su brújula y su cuaderno, y anotó su ubicación exacta con respecto a su cabaña. Anotó puntos de referencia, el enorme cedro con el hueco, la curva específica de las vías, la distintiva formación rocosa visible a través de los árboles al norte. Si se perdía o se desorientaba, necesitaba poder encontrar el camino de vuelta. Mientras escribía, notó algo que la hizo detenerse. Huellas frescas de botas en la tierra blanda junto a las vías. No eran las suyas, eran más grandes, más pesadas, hechas por alguien con una zancada más larga, y eran recientes, de no más de 1 o 2 días, a juzgar por la nitidez de las impresiones. Alguien más había recorrido este camino recientemente. Alguien más sabía de estas vías, de Stillwater, de lo que fuera que se encontrara al final de esta línea. Darse cuenta de ello le provocó tanto miedo como emoción. No estaba sola en este descubrimiento, pero quienquiera que estuviera allí había decidido no entrar en contacto, permanecer oculto. Eso sugería cautela o algo más siniestro. Thera miró a Timber. No vamos a dar marcha atrás ahora, chico. Demasiadas preguntas. El perro movió la cola con más confianza. Parecía comprender que ahora estaban comprometidos, que lo que había comenzado esa mañana no terminaría hasta que llegaran al final de los raíles. Guardó cuidadosamente el libro de contabilidad en su mochila junto al medallón, comprobó su suministro de agua y comenzó a caminar. El sol estaba más alto ahora, acercándose al mediodía, pero bajo el espeso dosel permanecía perpetuamente en sombra. Se daría hasta media tarde para seguir las vías. Si para entonces no había encontrado nada significativo, daría media vuelta y convertiría esto en una expedición de varios días, debidamente planificada y provista. Pero, de alguna manera, sabía que no daría media vuelta. Las vías conducían a algún lugar concreto, a algún lugar importante, y por primera vez en 40 años, sentía que caminaba hacia las respuestas en lugar de alejarse de ellas. El bosque parecía contener la respiración a su alrededor, esperando a ver qué descubriría. Las vías del tren continuaban hacia el oeste, ascendiendo gradualmente hacia un terreno más elevado.
Terra caminaba con paso firme, mesurado y eficiente. 40 años en las montañas le habían enseñado a conservar la energía, a moverse con el paisaje en lugar de contra él. Timber se adelantó, volviendo ocasionalmente para ver cómo estaba antes de desaparecer de nuevo entre la maleza. El bosque estaba cambiando. Los árboles eran más viejos aquí, si es que eso era posible. Enormes abetos de Douglas y cedros que debían de llevar en pie 400 o 500 años. La maleza también era diferente. Especies que no reconocía. Helechos con un aspecto casi prehistórico. Creía conocer todas las plantas de estas montañas, pero esta zona parecía existir fuera de ella. Conocimiento acumulado. Después de 3 millas, encontró los primeros restos de la infraestructura ferroviaria. Una pila de traviesas de madera podridas apiladas cuidadosamente junto a las vías, como si hubieran sido abandonadas durante un mantenimiento que nunca llegó. Cerca de allí, una caja de herramientas oxidada y abierta, con su contenido, llaves inglesas, clavos, un martillo, esparcido y corroído hasta quedar inservible. Alguien había trabajado allí alguna vez, manteniendo estas vías, conservándolas en funcionamiento. Se arrodilló junto a la caja de herramientas y examinó las herramientas. El estilo y el fabricante sugerían que databan de 1940 o principios de 1950, lo que coincidía con las fechas del libro de contabilidad. Este ferrocarril había estado en uso hace 70 años, transportando mercancías o pasajeros a través de un territorio salvaje que hoy en día pocas personas sabían que existía. Unos 100 metros más adelante, encontró una linterna rota colgando de una rama baja. El cristal estaba destrozado, pero la estructura metálica permanecía intacta. Se imaginó a alguien colgándola allí durante el trabajo nocturno, un pequeño foco de luz en la vasta oscuridad del antiguo bosque. Cada descubrimiento reforzaba la realidad de lo que había encontrado. No se trataba de un ramal forestal olvidado y abandonado apresuradamente. Era un ferrocarril cuidadosamente construido y mantenido durante años, con un propósito lo suficientemente importante como para justificar el enorme gasto que supuso su construcción en un terreno tan difícil. Las huellas de las botas continuaban junto a las vías, siempre paralelas, sin desviarse nunca. Quienquiera que hubiera recorrido este camino recientemente había sido metódico, buscando algo o documentando lo que encontraba. Thera sintió una creciente afinidad con esta persona desconocida, este compañero de búsqueda que seguía el mismo rastro hacia el mismo misterio. Alrededor del mediodía, llegó a un punto en el que las vías giraban bruscamente hacia el sur, siguiendo un hueco natural entre 2 líneas de crestas. Y allí, encajado en la bifurcación de un abeto a la altura de los hombros, encontró algo que le aceleró el corazón. Una bolsa de cuero, vieja pero muy bien conservada, colgaba de una correa rota, colocada como si alguien la hubiera colgado allí deliberadamente, marcando el lugar para recuperarla más tarde, lo que nunca ocurrió. Thera liberó con cuidado la bolsa de las ramas. El cuero estaba seco y agrietado, pero las hebillas aún funcionaban. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un mapa, dibujado a mano, detallado, que mostraba la ruta completa del ferrocarril. Lo extendió con cuidado en el suelo, sujetando las esquinas con piedras para mantenerlo plano. El mapa mostraba que las vías comenzaban en algún lugar al este, probablemente cerca de una línea ferroviaria principal, aunque ese detalle no estaba incluido, y se extendían hacia el oeste a través de las montañas. Había varios puntos de referencia marcados, cruces de crestas, vados de arroyos, pendientes difíciles y, en el extremo occidental, marcado con un pequeño cuadrado y letras cuidadosas, Stillwater. Debajo del nombre de la ciudad, alguien había escrito Población 340, Operaciones de Tala Est 947. Thera trazó la ruta con el dedo. Si el mapa era preciso y tenía el aspecto del trabajo de un topógrafo, preciso y profesional, estaba aproximadamente a mitad de camino de Stillwater. Otros 3 o 4 kilómetros a través de un terreno cada vez más remoto. Estudió el mapa más detenidamente. Las notas en los márgenes documentaban los retos de la construcción. Voladura de roca aquí, 1 de agosto de 1948. Se necesita un puente, de cielo primaveral intenso, pendiente demasiado pronunciada, desviada hacia el norte. Este ferrocarril había sido un importante proyecto de ingeniería que requirió una planificación
y unos recursos considerables. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una anotación cerca de Stillwater, fuente acuífera marcada para el futuro desarrollo de pozos. Alguien había estado planificando a largo plazo, esperando que Stillwater creciera y se convirtiera en permanente. Entonces, ¿por qué había desaparecido? ¿Por qué no aparecía en ningún mapa moderno? Una ciudad de 340 habitantes no desaparecía sin dejar rastro. Dobló el mapa con cuidado y lo guardó en su mochila. La cartera contenía otro objeto, un pequeño cuaderno, cuyas páginas estaban hinchadas por el daño causado por la humedad, pero aún legibles en algunas partes. Lo hojeó rápidamente y encontró lo que parecían ser las notas de campo de un topógrafo, cálculos, mediciones, detalles técnicos sobre pendientes y curvas. En la última página escrita, había una anotación personal con otra letra. 1 de octubre de 1951, dicen, esta ciudad durará para siempre. La madera no se agotará en lo que nos queda de vida. Buen trabajo, buen sueldo, buena gente. Quizá me instale aquí cuando terminen las vías del tren. El optimismo de esas palabras le oprimía el pecho a Thera. Quienquiera que las hubiera escrito creía en el futuro de Stillwater. Lo veía como un hogar permanente. ¿Qué había pasado para cambiar eso? ¿Qué había acabado con una ciudad que parecía tan prometedora? Se levantó y se echó la mochila al hombro. El peso del libro de contabilidad, el mapa y el cuaderno le parecía significativo, como si llevara consigo las esperanzas y las historias acumuladas de personas que ya no estaban, personas que habían construido algo que pensaban que les sobreviviría. Las huellas de las botas continuaban, ahora más recientes. Quienquiera que estuviera siguiendo también había pasado tiempo allí, había examinado esos mismos artefactos. Eso le produjo una extraña sensación de consuelo, saber que no era la primera en sentirse atraída por ese misterio, en sentir la atracción de las preguntas sin respuesta. Timber había encontrado algo más adelante y ladraba con fuerza, sino el sonido emocionado que hacía cuando descubría algo interesante. Thera se apresuró a avanzar. El perro se detuvo junto a una zona llana donde alguien había acampado recientemente. Los restos de una hoguera cuidadosamente construida con piedras, tierra compactada donde había habido una tienda de campaña, huellas de botas por todas partes, confirmaban lo que ella sospechaba. Alguien había pasado al menos una noche allí, posiblemente más. Examinó la hoguera. Las cenizas estaban frías, pero no eran antiguas. Tenían 2 días, quizá 3. Quienquiera que hubiera acampado allí había sido cuidadoso, siguiendo los principios de no dejar rastro, pero no había podido borrar todos los signos de su presencia. Alrededor del campamento encontró más pruebas. Un envoltorio de caramelo que se había pasado por alto al limpiar. Marcas en la tierra donde alguien se había sentado a estudiar algo, probablemente el mismo mapa que ella acababa de encontrar. Y lo más intrigante, una serie de pequeñas latas, pilas de 3 piedras, cada una dispuesta en una línea que apuntaba al oeste a lo largo de las vías. Marcadores. Quienquiera que estuviera delante de ella estaba dejando marcadores, ya fuera para sí mismo o para alguien que le siguiera. Las latas estaban separadas unos 50 metros entre sí, fácilmente visibles una vez que sabías dónde buscarlas. Thera se quedó en el centro del campamento abandonado, pensando que la persona que iba delante de ella sabía lo de Stillwater, seguía el mismo rastro y dejaba marcadores a su paso. Habían estado allí recientemente. Quizás todavía estaban delante de ella, pero fuera de su vista. La idea era emocionante y perturbadora a la vez. Tenía que decidir si continuar ese mismo día o dar media vuelta y volver mejor preparada. Era primera hora de la tarde y ya había recorrido 5 kilómetros desde donde había encontrado las huellas. Su cabaña estaba a 6 kilómetros en otra dirección. Si continuaba hasta Stillwater, que estaba a otros 5 kilómetros, se encontraría a 11 kilómetros de su casa, en territorio desconocido, cuando cayera la noche. Pero la tentación era demasiado fuerte. Había esperado 40 años para seguir un rastro, para encontrar respuestas que pudieran explicar la desaparición de su madre. No podía dar marcha atrás ahora, no cuando estaba tan cerca. Tomó una decisión. Continuaría hasta llegar al agua estancada o hasta que la oscuridad la obligara a detenerse. Si era necesario, acamparía allí. Tenía suficiente experiencia para sobrevivir una noche en el bosque con el equipo mínimo. La madera la mantendría caliente y tenía agua y algo de carne seca en su mochila. Siguió a los K hacia el oeste, caminando ahora más rápido,
impulsada por una urgencia que no podía explicar del todo. Las vías del tren la llevaron más adentro de un territorio que nunca había visto, hacia las respuestas que había pasado toda su vida buscando. Y en algún lugar más adelante, otro buscador recorría el mismo camino, dejando piedras para marcar el camino. El amanecer llegó frío y gris, filtrándose a través del dosel en débiles rayos de luz. Se despertó rígida y desorientada, olvidando por un momento dónde estaba. Entonces le volvió la memoria. Las vías del tren, la larga caminata por territorio desconocido, la decisión de acampar en lugar de dar media vuelta. Había encontrado un lugar relativamente seco bajo un enorme cedro, cuyas ramas extendidas le proporcionaban refugio de la noche. Timber se había acurrucado contra ella, calentándola con su cuerpo durante la fría noche de montaña. Su mochila le había servido de almohada y se había envuelto en la manta de emergencia que siempre llevaba consigo. Pero no fue el frío ni la incomodidad lo que le había perturbado el sueño. Fue saber que, en algún momento de la noche, alguien había pasado por su campamento. Las huellas de las botas estaban allí, en la tierra blanda, rodeando el lugar donde dormía a una distancia de unos 9 metros. Eran huellas grandes, las mismas que ella había estado siguiendo. Quienquiera que fuera, se había acercado lo suficientemente sigiloso como para no despertar a Timber, había observado su figura dormida y había seguido adelante sin entrar en contacto con ella. Darse cuenta de ello le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Había estado vulnerable, sola, y quienquiera que estuviera allí había decidido no rebelarse. Eso podía significar cautela, miedo a un extraño en la naturaleza, o podía significar algo más oscuro. Thera se levantó, con las articulaciones protestando, y se estiró con cuidado. Tenía 63 años y dormir en el suelo no era tan fácil como cuando era más joven, pero aún era fuerte, aún era capaz. Ayer había caminado 32 kilómetros entre su cabaña y este lugar, y podía caminar 32 más si fuera necesario. Le dio a Timber lo que le quedaba de carne seca y bebió de su cantimplora. Se estaba quedando sin agua. Tendría que encontrar un arroyo pronto. Podía pasar sin comida durante un día o dos, pero el agua era esencial. Las latas continuaban adelante, guiándola hacia el oeste. Las siguió, moviéndose con cautela ahora, consciente de que quienquiera que hubiera rodeado su campamento aún podía estar cerca. El bosque estaba en silencio, salvo por los cantos matutinos de los zorzales y el tamborileo lejano de un pájaro carpintero. Después de una milla, las vías del tren comenzaron a descender hacia un valle que nunca había explorado. El terreno aquí era diferente, con evidencias de antiguos disturbios, del tipo que dejan las operaciones de tala. A intervalos regulares aparecían tocones antiguos cubiertos de musgo. El crecimiento secundario tenía quizás 70 años, lo que confirmaba la cronología sugerida por el libro de contabilidad y el mapa. Encontró más libros de contabilidad escondidos a lo largo del camino, metidos en árboles huecos o debajo de rocas sobresalientes. Cada uno añadía piezas al rompecabezas. Stillwater había sido un pueblo maderero fundado en 1947 por una empresa llamada Cascade Timber Consolidated. La población había crecido rápidamente a medida que llegaban trabajadores con sus familias, atraídos por los buenos salarios y la promesa de un empleo estable. Los libros de contabilidad documentaban los nacimientos y matrimonios, los suministros pedidos y recibidos, las cifras de producción de pies tablares de madera cortada y enviada. Era el registro de una comunidad próspera, de gente que construía su vida en medio de la naturaleza. Pero lo que más llamaba la atención eran las anotaciones personales esparcidas por todas partes. Alguien había registrado los pequeños detalles de la vida cotidiana, la obra de teatro escolar en Navidad, el picnic de verano junto al arroyo, el nacimiento de los gemelos de la familia Harrison. No eran solo trabajadores de un campamento remoto, eran personas que habían hecho de Stillwater su hogar. A 2 millas de su paseo matutino, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Un reloj de bolsillo medio enterrado bajo una capa de hojas descompuestas. Lo recogió con cuidado, limpiándole el polvo. La caja estaba deslustrada, pero intacta. El cristal estaba agrietado, pero aún en su sitio. El reloj se había detenido a las 3:47. No sabía si era de la mañana o de la tarde. Le dio la vuelta. En la parte posterior había unas palabras grabadas que le cortaron la respiración. Para Vicky, el tiempo no significa nada cuando estás en casa.
V.K. Victoria Kellen, la mujer mencionada en el libro de contabilidad. Tara abrió con cuidado la caja del reloj. El mecanismo interior estaba completamente oxidado, pero escondida detrás del mecanismo había una pequeña fotografía protegida de los elementos. Una joven sosteniendo a un bebé, ambos sonriendo a la cámara. En la parte posterior, con tinta descolorida, se leía: Victoria y su hija, 1949. Tara se sentó en un tronco caído, con el reloj apretado en la mano. Si esta Victoria Kellen era su abuela, entonces el bebé de la fotografía sería su madre. La cronología encajaba perfectamente. Su madre había nacido en 1948, habría tenido alrededor de un año en 1949, lo que significaba que su madre había nacido aquí, en Stillwater, y había pasado los primeros años de su vida en este remoto pueblo de montaña. Todo lo que su madre le había contado, que había crecido en Seattle, que no tenía familia, había sido una mentira, o al menos una cuidadosa omisión de la verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué había sucedido en Stillwater para que su madre ocultara esta parte de su pasado? ¿Y qué le había pasado a Victoria Kellen? Se levantó, impulsada ahora por algo más que la curiosidad. Esto era personal, inmediato, relacionado con su propia historia de formas que apenas empezaba a comprender. La críptica última carta de su madre, me he ido a casa, a las montañas, de repente cobró un sentido terrible. Su madre había regresado aquí, a Stillwater, al lugar donde había nacido, y nunca había vuelto. Las huellas de botas delante de ella eran ahora más recientes, tal vez de hacía solo unas horas. Quienquiera que estuviera allí había mantenido su ventaja, permaneciendo fuera de su vista, pero estaba cerca. Tara se movió más rápido, menos preocupada por la precaución que por la necesidad de llegar a Stillwater para ver lo que quedaba del pueblo donde había nacido su madre. Las vías del tren la llevaron a través de un bosque cada vez más alterado. Encontró restos de la tala, cables oxidados, hojas de sierra rotas, los restos derrumbados de lo que podría haber sido un cobertizo o un refugio para herramientas. Todo era viejo, recuperado por el bosque, pero las pruebas eran claras. Había sido una operación importante que empleaba a docenas de personas. Alrededor del mediodía, encontró los primeros cimientos, piedras cubiertas de musgo colocadas en un rectángulo que marcaban el lugar donde la huella de unos 9 metros por 12, lo suficientemente grande como para albergar una estructura importante, tal vez una casa o un barracón para los trabajadores. 50 metros más allá había otros cimientos y luego otros más. El suelo del bosque estaba salpicado de rectángulos de piedra que marcaban el lugar donde antes había habido agua estancada. Contó 12 cimientos antes de que el patrón se hiciera evidente. Había sido una ciudad real, dispuesta en una cuadrícula aproximada con calles y edificios y toda la infraestructura de un asentamiento permanente. Pero los edificios habían desaparecido. No se habían derrumbado ni quemado, sino que habían desaparecido. Alguien había desmantelado sistemáticamente el agua estancada, eliminando todas las estructuras hasta los cimientos, sin dejar nada más que huellas en la tierra. Caminaron por la ciudad fantasma, tratando de imaginar cómo habría sido hace 70 años. Niños jugando en las calles, mujeres tendiendo la ropa, hombres regresando de las operaciones de tala, los sonidos y olores de una comunidad que seguía con su vida cotidiana. Ahora solo había silencio y el susurro del viento entre los árboles centenarios que habían recuperado el terreno. Encontró los cimientos más grandes en el centro del asentamiento. Las piedras estaban colocadas con más cuidado, lo que sugería que se trataba de un edificio más importante, tal vez la oficina de la empresa o una tienda general. Y allí, entre las ruinas, encontró algo que le heló la sangre. Una excavación reciente. Alguien había estado excavando allí durante el último día o dos, moviendo cuidadosamente piedras y tierra, buscando algo enterrado bajo los viejos cimientos, y ese alguien estaba de pie al borde del claro observándola. El hombre era mayor, probablemente de unos 60 años, con el rostro curtido y el pelo gris recogido en una coleta. Llevaba ropa de montaña que había visto días mejores y una mochila gastada que parecía haberle acompañado durante décadas de viajes por la naturaleza. Tenía las manos vacías, cuidadosamente colocadas a los lados en una postura nada amenazante. Me preguntaba cuándo me alcanzarías, dijo, con una voz que se oía claramente en todo el claro. Has llegado en buen momento.
La mano de Thera se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, aunque no lo sacó. Timber se había quedado rígido a su lado, sin gruñir, pero alerta, esperando su señal. ¿Quién eres?, preguntó, manteniendo la voz firme. Me llamo Owen Pritchett, respondió el hombre. Dio un paso adelante con cautela, moviéndose lentamente. El hermano mayor de Vernon. Me dijo que eras alguien a quien valía la pena conocer. Thera sintió que su tensión se aliviaba ligeramente. Vernon, su mensajero de suministros, había mencionado a un hermano una o dos veces a lo largo de los años. Un periodista, según recordaba, alguien que había pasado su carrera buscando historias en lugares remotos. Me has estado siguiendo, dijo ella. No era una pregunta. Siguiendo el mismo rastro, corrigió Owen. Llevo 20 años trabajando en esto. Cuando ayer vi huellas recientes, pensé que por fin alguien más había encontrado el ferrocarril. Hizo una pausa. No esperaba que fueras tú. Aunque Vernon ha mencionado más de una vez que eres la persona más minuciosa que conoce. Dijo que habías pasado 40 años aprendiendo cada centímetro de estas montañas. ¿Por qué no te pusiste en contacto antes? Owen se encogió de hombros. Al principio no estaba seguro de quién eras, y he aprendido a ser cauteloso con esto. Las personas que borraron Stillwater no querían que se encontrara. Es posible que sigan prestando atención. Thea lo estudió, tratando de decidir si podía confiar en él, pero algo en el cansancio de su voz, la forma en que miraba los cimientos en ruinas con tristeza en lugar de emoción, la hizo creer que era sincero. ¿Qué sabes de este lugar?, preguntó. Más que la mayoría de la gente, menos de lo que necesito. Owen se acercó, con movimientos deliberados y nada amenazantes. Timber se relajó un poco y movió la cola con cautela. ¿Podemos hablar? Llevo café en mi mochila y supongo que desde ayer no has comido nada más que agua y obstinación. A pesar de todo, sonrió levemente. El café suena bien. Se sentaron sobre los cimientos de lo que una vez había sido el edificio principal de Stillwater. Owen sacó un pequeño hornillo de camping y una olla abollada, junto con una lata de café molido. Mientras el agua se calentaba, sacó una carpeta envuelta en plástico impermeable. Solía ser periodista de investigación, dijo, abriendo la carpeta. Pasé 30 años persiguiendo historias importantes, tratando de que los poderosos rindieran cuentas. Entonces, hace unos 20 años, una mujer se puso en contacto conmigo y me dijo que tenía información sobre un encubrimiento corporativo en las cascadas, algo que ocurrió en 1950. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué mujer? Owen la miró con atención. Nunca me dio su nombre real. Utilizó un alias, pagó en efectivo, no quiso reunirse en persona, pero me envió documentos, copias de antiguos registros de la empresa, fotografías, mapas. Lo suficiente para dejar claro que algo importante había ocurrido en un lugar llamado Stillwater. Extendió el contenido de la carpeta sobre las piedras que había entre ellos. Thera vio fotocopias de libros de contabilidad similares a los que ella había encontrado, mapas que marcaban la ruta del ferrocarril y fotografías de personas, familias, trabajadores, niños jugando. Me contrató para investigar, continuó Owen. Quería que averiguara qué había sucedido allí y por qué se había ocultado. Me envió dinero cada mes durante un año, junto con más documentos. Luego, los pagos se detuvieron. Nunca volví a saber nada de ella. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Thera, aunque ya sabía la respuesta. Empezó a finales de 1984. El último contacto fue a principios de 1985. Owen observó su rostro. Vernon me dijo que tu madre desapareció por esas fechas. Cuando te vi siguiendo las vías del tren, empecé a preguntarme cosas. Thera sacó el reloj de bolsillo de su mochila y se lo entregó a Owen. La inscripción es para V.K. Encontré un libro de contabilidad que menciona la llegada de Victoria Kellen a Stillwater en 1951. El apellido de soltera de mi madre era Kellen. Owen examinó el reloj y luego miró la fotografía que había dentro. Su expresión cambió a algo parecido al reconocimiento. La mujer que me contrató envió una fotografía una vez, metida en uno de los sobres. En ella era más joven, pero juraría que era la misma mujer. Sacó un sobre de manila de su carpeta y extrajo una fotografía. Mostraba a una mujer de unos 30 años, de cabello oscuro y aspecto serio. El parecido con la niña del reloj de bolsillo, 30 años mayor, era inconfundible. Era la madre de Thera. La confirmación la golpeó como un golpe físico. Su madre había estado allí,
Sabía lo de Stillwater y había estado investigando lo que había sucedido. Y luego había desaparecido, igual que Victoria Kellen, igual que había desaparecido toda la ciudad. ¿Qué has descubierto?, preguntó Thera con voz ronca. Owen sirvió café en 2 tazas de hojalata y le entregó una a ella. Stillwater fue fundada en 1947 por Cascade Timber, Consolidated como un campamento maderero. La empresa construyó el ferrocarril para transportar la madera y trajo a los trabajadores y sus familias. Durante unos 5 años, fue una operación exitosa. Luego, en marzo de 1952, sucedió algo. La empresa cerró inmediatamente, evacuó a todo el mundo y borró sistemáticamente todas las pruebas de la existencia del pueblo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que he intentado responder durante 20 años. Owen sacó más documentos. Encontré referencias a la participación del gobierno, expedientes judiciales sellados, acuerdos de confidencialidad firmados por antiguos trabajadores. Lo que fuera que hubiera sucedido era lo suficientemente grave como para que el gobierno federal interviniera para ayudar a encubrirlo. Thera pensó en las entradas del libro de contabilidad que se habían interrumpido abruptamente en marzo de 1952. En Victoria Kellen, marcada como residente permanente, que parecía haber desaparecido al mismo tiempo. Aquí murió gente, dijo. No hay duda. Owen asintió lentamente. Creo que sí, pero nunca he podido demostrarlo. La empresa destruyó la mayoría de sus registros. El gobierno selló el resto. Los antiguos trabajadores murieron o se negaron a hablar. Me topé con callejones sin salida por todas partes hasta que mi madre se puso en contacto contigo. Tenía documentos que yo nunca había visto, memorandos internos de la empresa, historiales médicos, correspondencia entre ejecutivos. Debió de pasar años reuniendo pruebas, pero nunca me dijo dónde las había encontrado y después de su desaparición, yo no pude localizar las fuentes por mí mismo. Thera se levantó y miró a su alrededor, a los cimientos en ruinas. En algún lugar de este pueblo fantasma, su madre había encontrado pruebas lo suficientemente importantes como para que la mataran. Pruebas que aún podrían estar ocultas, esperando a ser descubiertas. Ella volvió aquí, dijo Thera. Eso es lo que significaba su carta. Iba a volver a casa, a las montañas, a Stillwater, para terminar lo que había empezado. He registrado esta zona docenas de veces a lo largo de los años, dijo Owen. Si escondió algo aquí, lo escondió bien. Pero Thera pensaba en la inscripción del reloj de bolsillo. El tiempo no significa nada cuando estás en casa. Pensaba en los libros de contabilidad escondidos en los árboles junto a las vías del tren. Pensaba en la tendencia de su madre a dejar mensajes en lugares donde solo alguien que la conociera bien pensaría en buscar. Lo habría escondido en algún lugar relacionado con Victoria, dijo Thera, pensando en voz alta. En algún lugar que significara algo para su abuela. Un lugar que solo la familia conocería. Owen la miró con repentino interés. ¿Tienes alguna idea de contabilidad que había encontrado? Las anotaciones personales esparcidas por todas partes, las referencias a celebraciones, a reuniones, a lugares que habían sido importantes para la comunidad. Y en algún lugar de esas entradas, estaba segura, había una pista que su madre le había dejado para que la encontrara. Los Owen pasaron la tarde registrando las ruinas de Stillwater, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada con Victoria Kellen o que proporcionara una pista sobre dónde podría haber escondido su madre las pruebas. Los cimientos dieron pocos resultados. La mayoría habían sido completamente despejados cuando se desmanteló la ciudad. Pero entre las piedras del edificio más grande, el lugar de excavación de Owen, encontraron algo significativo. Un pesado sello de latón parcialmente enterrado en la tierra. Limpiaron la suciedad con cuidado, revelando un diseño en relieve, un águila agarrando una bandera rodeada por un texto que decía Cascade Timber Consolidated Stillwater Division. Sello de la empresa, dijo Owen, examinándolo. Se habría utilizado para marcar documentos oficiales, contratos, ese tipo de cosas. El hecho de que lo dejaran atrás sugiere que abandonaron este lugar con prisa. Continuaron buscando y encontraron fragmentos de la vida cotidiana, herramientas oxidadas, platos rotos, trozos de cristal de ventanas destrozadas hacía tiempo, pero nada que sugiriera dónde había vivido Victoria Kellen. Nada lo suficientemente personal como para establecer una conexión con su madre. A medida que avanzaba la tarde,
Thera se dio cuenta de que los cimientos seguían un patrón. Formaban calles irregulares y, en el extremo occidental del asentamiento, ligeramente separados del grupo principal de edificios, había cimientos que parecían diferentes, más pequeños, construidos con más cuidado, con indicios de jardines y toques personales. El cementerio, dijo Owen, señalando una pendiente más allá de los últimos cimientos. Lo encontré el año pasado. Subieron la suave pendiente, con Timber a la cabeza. El cementerio era pequeño, con unas 40 tumbas, marcadas con sencillas cruces de madera. La mayoría de las lápidas se habían podrido, pero quedaban algunas, suficientes para leer los nombres y las fechas. Todas las tumbas tenían la fecha del 1 de marzo de 1952. Caminaron entre ellas, leyendo los nombres que aún eran visibles. Harrison, Thompson, Wilson, familias que había visto mencionadas en los libros de contabilidad. Y allí, cerca del fondo del cementerio, una lápida que le cortó la respiración. Victoria Callan, 1923-1952, 29 años. Su abuela había muerto a los 29 años, dejando atrás a una hija de 3 años que pasaría toda su vida sin saber que este lugar existía. Thera se arrodilló junto a la tumba, con la mano apoyada en la madera desgastada de la cruz. Pensó en la mujer de las fotografías, joven y esperanzada, sosteniendo a su hija pequeña. Pensó en lo que debió de haber ocurrido en marzo de 1952 para llenar este cementerio con 47 tumbas, todas de la misma época. Un suceso con víctimas múltiples, dijo Owen en voz baja, de pie junto a ella. Eso es lo que indican los archivos secretos del gobierno. No hay detalles, solo esa clasificación. Llevo 20 años intentando que se abran esos archivos. Todas las solicitudes han sido denegadas. ¿Qué podría matar a 47 personas en un pueblo maderero? Se plantean accidentes industriales, quizá una fuga de gas, un derrumbe estructural. Pero, ¿por qué ocultarlo tan completamente? Los accidentes ocurren, son trágicos, pero no suelen ser objeto de encubrimientos masivos. Se levantaron y miraron alrededor del cementerio. Estaba situado en un lugar extraño, respaldado por un acantilado escarpado. La mayoría de los cementerios se ubicaban en terrenos llanos, de fácil acceso. Este parecía estar deliberadamente escondido, como si alguien quisiera ponerlo en un lugar donde no se pudiera perturbar fácilmente. Timber se había acercado a la base del acantilado y estaba excavando algo, con las patas raspando la tierra y las hojas. Thera se acercó para ver qué había llamado su atención. Allí, apenas visible bajo décadas de escombros acumulados, había una abertura, una cueva, o tal vez un pozo minero oculto detrás de una pantalla de matorrales y rocas caídas. Timber había descubierto la entrada, su instinto lo atraía hacia algo que aún no podía percibir. «Owen», llamó ella, con voz aguda por la emoción. Él se unió a ella y apartó más matorrales para revelar la abertura por completo. Era estrecha, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar, pero sin duda era artificial. Las marcas de herramientas marcaban la roca alrededor de la entrada, y había restos de una estructura de madera, en su mayor parte podrida. «Alguien se tomó muchas molestias para ocultar esto», dijo Owen, iluminando con su linterna la oscuridad que había más allá. El haz de luz reveló una pequeña cámara, de unos 3 metros de profundidad, con paredes cuidadosamente talladas. Thera no lo dudó. Se coló por la abertura, ignorando las protestas de Owen, que quería comprobar primero la estabilidad estructural. Era eso. Sabía con absoluta certeza que era allí donde su madre había escondido las pruebas. La cámara estaba seca, protegida de los elementos por el saliente del acantilado y por un sistema de drenaje cuidadosamente diseñado que canalizaba el agua lejos de la entrada. A la luz de su propia linterna, Thea vio lo que había quedado allí, esperando durante décadas. Una grabadora Real Torre, vieja pero protegida por una pesada lona de plástico. Junto a ella, una batería moderna, agotada hacía tiempo, y junto a ellas una carta sellada en una bolsa de plástico con una dirección escrita a mano que reconoció, pero que no era la de su madre. La letra era más antigua, más formal. El sobre estaba dirigido simplemente a mi hija. A Thea le temblaban las manos cuando la cogió. Esta carta había sido escrita por Victoria Callan, escondida aquí antes de morir, destinada a su hija de 3 años, que se había llevado cuando evacuaron Stillwater. Pero había más. Una segunda carta, esta escrita por su madre, dirigida a ella misma.
Owen se había colado por la entrada detrás de ella. Miró fijamente la grabadora y en su rostro se reflejó la comprensión. Tu abuela grabó algo. Pruebas de lo que ocurrió aquí. Examinaron la grabadora. Era un modelo profesional de principios de los años 50, diseñada para ser fiable. La batería que había junto a ella, mucho más moderna, probablemente de los años 80, sugería que su madre había estado allí. Había intentado encender la grabadora, pero no lo había conseguido. Tengo pilas en mi mochila, dijo Owen. Son modernas, pero quizá podamos improvisar algo. Trabajaron con cuidado, probando conexiones, tratando de encontrar una forma de encender la vieja máquina con pilas modernas. Les llevó casi una hora de ensayo y error, pero finalmente las bobinas comenzaron a girar y la voz de una mujer llenó la pequeña habitación. La voz de Victoria Kellen, asustada pero decidida, grabada en los últimos días antes de su muerte. Me llamo Victoria Kellen. Es el 10 de marzo de 1952. Y si alguien encuentra esto, debe saber lo que ocurrió en Stillwater, lo que nos hizo la empresa, lo que intentan ocultar. La grabación era entrecortada, la voz débil, pero se entendía cada palabra. Los oyentes se quedaron paralizados mientras su abuela hablaba desde el más allá. Hace 3 meses, algunos de los niños empezaron a enfermar. Dolores de cabeza, náuseas, debilidad. El médico de la empresa dijo que era gripe. Dijo que se les pasaría. Pero más niños enfermaron. Luego los adultos. Mi hija. La voz de Victoria se quebró ligeramente. Mi pequeña también está enferma ahora. Solo tiene 3 años. La grabación continuó y la voz de Victoria se hizo más fuerte mientras detallaba lo que había sucedido. La empresa sabía que el suministro de agua estaba contaminado. Había descubierto que se estaban vertiendo productos químicos industriales en el acuífero que suministraba agua sin gas. En lugar de detener las operaciones y advertir a la gente, lo ocultaron, siguieron trabajando y dejaron que las familias siguieran bebiendo agua envenenada. Yo lo descubrí, dijo Victoria. Soy enfermera. Reconocí los síntomas. Envenenamiento químico, probablemente por los tratamientos que utilizan en la madera. Recogí muestras de agua, llevé un registro de quiénes enfermaban y cuándo. Intenté organizar a los trabajadores. Intenté que la gente evacuara. Su voz se endureció. La empresa se enteró. Lo están cerrando todo, trayendo a gente del gobierno. Van a hacer que todos firmen documentos, prometiendo no hablar nunca de esto. Están separando a las familias, reubicándonos en diferentes lugares para que no podamos organizarnos, para que no podamos contar nuestras historias juntos. Hubo una pausa. Se oyó el ruido de papeles. Me estoy muriendo. Lo siento. El veneno está demasiado avanzado, pero no dejaré que entierren la verdad conmigo. He escondido las pruebas, muestras de agua, historiales médicos, documentos de la empresa que copié. Los he guardado en un lugar donde solo mi hija los encontrará cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, cuando venga en busca de respuestas sobre su madre. La voz de Victoria se suavizó. Cariño, si estás escuchando esto, quiero que sepas que te quería. Quiero que sepas que intenté salvar a todo el mundo y que la verdad importa, incluso cuando los poderosos querían enterrarla, especialmente entonces. La grabación terminó con instrucciones, las cuidadosas indicaciones de Victoria sobre dónde había escondido las pruebas físicas. Un lugar descrito en términos que solo alguien que conociera a Stillwater íntimamente podría entender. Se dio cuenta de que estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro en la oscuridad de la cueva. Owen se había dado la vuelta, dándole privacidad, pero ella también podía oír la emoción en su respiración. Su abuela había muerto de ella, y ahora, 40 años después de la desaparición de su madre, Thera entendió lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar las pruebas que Victoria había escondido. Tenía que terminar lo que ambas mujeres habían empezado. Escucharon la grabación 3 veces, tomando notas, tratando de descifrar las instrucciones de Victoria. Ella describió el escondite en términos que tendrían sentido para alguien que conociera bien Stillwater. Referencias a puntos de referencia y lugares que ya no existían, excepto en la memoria y en viejos libros de contabilidad. Junto a las 2 hermanas que montaban guardia, donde el agua habla, había dicho la voz de Victoria, en el lugar donde cantábamos a los niños para que se durmieran. Thera sacó los libros de contabilidad que había recopilado, buscando cualquier mención a 2 hermanas o referencias a la avis y niños. Owen extendió sus propios materiales de investigación en el suelo de la cueva.
mapas, fotocopias, notas acumuladas durante 20 años de investigación. Aquí, dijo Owen, señalando una entrada del 1 de agosto de 1951, reunión de la comunidad en los Pinos Gemelos, cantando y bailando hasta el atardecer. Pinos Gemelos, repitió Thera. Dos hermanas, árboles gemelos, tal vez. Buscaron en más entradas y encontraron múltiples referencias a los Pinos Gemelos como lugar de reunión, un lugar donde la comunidad se reunía para celebrar. Una entrada mencionaba que los niños jugaban allí mientras los adultos trabajaban. Otra describía un festival de verano con una hoguera y donde el agua habla. Owen dijo que eso podría significar un arroyo, un manantial en algún lugar con agua corriente. Thera pensó en la topografía alrededor del agua estancada. La ciudad se había construido en un valle rodeado de cordilleras. Habría arroyos que bajaban desde las elevaciones más altas y cascadas. Esos definitivamente hablarían con el sonido del agua al caer. Tenemos que buscar al norte del pueblo, dijo. Una elevación más alta donde los arroyos correrían con fuerza. Recogieron su equipo y las cartas de Victoria. Thera guardó cuidadosamente ambos en su mochila y salió de la cueva. La tarde se desvanecía hacia la noche, pero Thera estaba demasiado motivada para detenerse ahora. Acamparían si fuera necesario, pero ella no descansaría hasta encontrar lo que Victoria había escondido. Caminaron hacia el norte desde Stillwater, siguiendo un antiguo sendero que apenas se veía bajo décadas de maleza. Timber iba adelante, como si sintiera la urgencia que impulsaba a sus compañeros humanos. Después de una milla, lo oyeron, el sonido del agua cayendo, fuerte y constante. La cascada era espectacular, con una caída de 15 metros sobre basalto estratificado, creando una cortina de agua blanca que brillaba bajo la luz oblicua del sol. Y junto a ella, como centinelas, se alzaban dos enormes cedros rojos occidentales, con los troncos tan juntos que casi se tocaban en la base. Los Pinos Gemelos, bautizados así antes de que alguien aprendiera a distinguir entre pinos y cedros, y cuyo nombre se había quedado. Allí, dijo Owen, señalando detrás de la cascada. Hay un espacio ahí atrás, quizá una cueva o un saliente. Se acercaron con cuidado, utilizando las rocas junto a la cascada para abrirse paso detrás del agua. Era resbaladizo y peligroso, y las salpicaduras hacían que todas las superficies fueran traicioneras. Pero Thera se movía con la confianza de alguien que había pasado 40 años recorriendo terrenos montañosos. Detrás de la cascada había una cueva natural excavada en la roca por siglos de erosión hídrica. Estaba seca a pesar de la proximidad de la cascada, ya que el saliente rocoso la protegía de las salpicaduras, y allí, encajada en una grieta de la pared trasera, había una caja metálica. La alcanzó con manos temblorosas. La caja era impermeable, pesada y sellada con cinta adhesiva gruesa que, de alguna manera, había sobrevivido al paso de las décadas. La llevó con cuidado a la parte delantera de la cueva, donde había mejor luz. Owen sacó un cuchillo y la ayudó a cortar la cinta. El sello cedió con un silbido al igualarse la presión del aire. En el interior, envuelto en capas de tela impermeable, estaba todo lo que Victoria había prometido. Frascos de vidrio con muestras de agua, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas y lugares. Historiales médicos con los resultados de análisis de sangre de docenas de residentes de Stillwater, con niveles elevados de metales pesados y productos químicos industriales claramente marcados. Memorandos internos de la empresa con el sello de Confidential en la parte superior, en los que se discutía la contaminación conocida y la decisión de continuar con las operaciones en lugar de cerrar y remediar la situación. Pero la prueba más condenatoria era una serie de cartas entre ejecutivos de la empresa y funcionarios del gobierno en las que se detallaba un plan deliberado para evacuar Stillwater, destruir todos los registros y pagar a las familias para que guardaran silencio sobre lo sucedido. Los documentos dejaban claro que Cascade Timber Consolidated había sabido del envenenamiento meses antes de tomar medidas, había antepuesto los beneficios a la vida humana y luego había colaborado con las autoridades federales para encubrir las muertes. En el fondo de la caja, Thera encontró una lista escrita a mano por Victoria. 47 nombres con edades y fechas de fallecimiento, las víctimas de Stillwater. El más joven tenía 18 meses. La mayor era la propia Victoria, de 29 años. Esto es todo, dijo Owen, con la voz cargada de emoción. Esto lo es todo. Con estas pruebas,
Por fin podremos sacar a la luz lo que ocurrió aquí. Pero Tara estaba mirando fijamente otra cosa que había encontrado en la caja. Un sobre sellado con la letra de su madre. Para Tara, cuando estés preparada, lo abrió con manos temblorosas. La carta estaba fechada el 1 de febrero de 1985, escrita con la cuidadosa letra que su madre siempre había utilizado. Mientras Tara leía, las últimas piezas del rompecabezas encajaron. Su madre explicaba cómo había pasado años buscando Stillwater, cómo finalmente había encontrado las viejas vías del tren y las había seguido hasta allí. Había descubierto la grabación de Victoria y la caja con las pruebas. Había pasado meses en esas montañas, viviendo en una cabaña escondida, documentándolo todo, preparándose para revelar la verdad. Pero sabía que la vigilaban. La empresa que había encubierto Stillwater seguía existiendo, ahora como parte de una gran multinacional. Los ejecutivos que habían firmado esos memorandos condenatorios habían seguido carreras exitosas, ocupando puestos de poder e influencia. Tenían recursos, conexiones, la capacidad de hacer desaparecer los problemas. He escondido 3 copias completas de todas las pruebas, escribió su madre. Cada paquete contiene las grabaciones de Victoria, las muestras de agua, los documentos y mi propia investigación. Están listos para ser enviados por correo a los principales periódicos, pero se me acabó el tiempo. Me encontraron. La carta detallaba la ubicación de la cabaña donde había estado viviendo su madre y describía el escondite bajo las tablas del suelo donde había ocultado los paquetes. Y luego, en el último párrafo, unas palabras que nublaron la visión de Tara con lágrimas. No me arrepiento de esto, mi querida niña. Tu abuela murió tratando de salvar a la gente, tratando de decir la verdad. Estoy orgullosa de seguir sus pasos. Si estás leyendo esto, significa que también has encontrado el camino a casa. Has encontrado aguas tranquilas. Termina lo que empezamos. Cuenta sus historias. Asegúrate de que Victoria y todos los demás no murieron en vano. Te quiero y siento no haber podido estar ahí para ver en qué mujer te has convertido. Pero sé que eres lo suficientemente fuerte para esto. Siempre lo has sido. Levantó la vista hacia Owen, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que iban a matarla. Aún así, siguió trabajando, siguió reuniendo pruebas, siguió preparándose para desenmascararlos. Los ojos de Owen también estaban húmedos. ¿Dónde había escondido las copias? Volvió a leer la carta, memorizando las instrucciones. A 3 millas al norte de allí, hay una cabaña construida en la ladera de una colina, camuflada. Pasó sus últimos meses allí. Tomaron la decisión al mismo tiempo. Encontrarían la cabaña, recuperarían los paquetes con las pruebas y saldrían de esas montañas. Terminarían lo que Victoria y la madre de Tara habían empezado, costara lo que costara. La caminata hacia el norte los llevó por un terreno cada vez más accidentado. Avanzaban rápidamente, a pesar de la escasa luz, impulsados por la urgencia y la certeza de que, después de 40 años, por fin estaban cerca de encontrar respuestas. Timber se mantuvo alerta, con los sentidos atentos a cualquier peligro. Mientras subían por una cresta empinada, Owen se detuvo de repente. ¿Oyes eso? Tara escuchó. A lo lejos, débil pero inconfundible, se oía el ruido de motores, de vehículos, varios, moviéndose por un terreno donde no debería haber ningún vehículo. «Viene alguien», dijo Owen, con la voz tensa. «Alguien sabe que estamos aquí». Se movieron más rápido, trepando por la cresta. Desde la cima, mirando hacia Stillwater, podían ver luces moviéndose por el bosque, faros atravesando la oscuridad creciente. Al menos 4 vehículos se movían con determinación por viejos caminos forestales que no sabían que existían. «Han estado vigilando la zona», dijo Owen. «Probablemente tengan sensores, cámaras. Sabían cuándo encontramos la cueva». Tara pensó en las huellas de botas que rodeaban su campamento, la sensación de estar siendo observados. Owen había sido cauteloso, prudente, pero quienquiera que estuviera detrás del encubrimiento original había tenido 70 años para establecer una vigilancia que garantizara que Stillwater permaneciera oculto. «La cabaña», dijo. «Llegamos a la cabaña, conseguimos las pruebas y gente que podía protegernos. Tengo amigos en el periodismo, el cine documental, la defensa legal. Si conseguimos salir de estas montañas con las pruebas, puedo asegurarme de que se publiquen simultáneamente en varios lugares. No podrán suprimirlo todo». Corrieron.
La cabaña estaba exactamente donde la describía la carta de su madre, construida en la ladera de una colina y cubierta de césped y ramas. Desde más de 6 metros de distancia, era invisible, perfectamente camuflada, pero de cerca, la puerta era evidente, madera desgastada por el tiempo clavada en la tierra. Tara la abrió. En el interior había un momento congelado en el tiempo, conservado por el aire seco de la montaña. Las pertenencias de su madre seguían donde las había dejado hacía 40 años. Ropa colgada en perchas, un hornillo de camping, un saco de dormir enrollado cuidadosamente en una litera de madera y sobre un escritorio improvisado. Una máquina de escribir con una pila de papeles a su lado. Tara se acercó lentamente, con reverencia. La primera página era una hoja de título, Stillwater, la ciudad que desapareció. Un documental de Hannah Callan. Su madre había escrito la historia completa. Todo lo que Victoria había descubierto, todo lo que la propia Hannah había descubierto, recopilado en un manuscrito exhaustivo que daba nombres y proporcionaba documentación para cada afirmación. Owen ya estaba levantando las tablas del suelo, revelando el escondite que había debajo. 3 paquetes impermeables sellados y con la dirección escrita. New York Times, Washington Post, Seattle Times, listos para enviar por correo, esperando durante 40 años. Tenemos que irnos, dijo Owen recogiendo los paquetes. Esos vehículos llegarán pronto. Pero Tara estaba leyendo el manuscrito de su madre, incapaz de apartar la mirada. Las últimas páginas describían la creciente certeza de Hannah de que la habían descubierto, de que se le acababa el tiempo. La última entrada tenía fecha del 8 de marzo de 1985. Hoy me han encontrado. Los vi mirando desde la cresta. Quizá me quede una noche, quizá menos. He escondido las copias donde solo mi hija las encontrará. Si estás leyendo esto, debes saber que yo elegí esto. He elegido la verdad por encima de la seguridad, la justicia por encima de la supervivencia, y volvería a tomar la misma decisión. Termina esto. Haz que paguen por lo que han hecho. El ruido de los motores estaba ahora más cerca, sin duda subiendo por la colina hacia la cabaña. Tara cogió el manuscrito y el diario de su madre y los metió en su mochila. Owen guardó los 3 paquetes en la suya. Hay una salida trasera, dijo Tara, dejando que sus instintos salvajes tomaran el control. Podemos llegar al arroyo. Seguidlo río abajo. Tendrán que perseguirnos a pie, y yo conozco este terreno mejor que nadie. Salieron corriendo de la cabaña y se adentraron en el bosque, corriendo en la oscuridad con solo la luz de las estrellas para guiarlos. Tara los guió a través de la oscuridad con la confianza de alguien que había pasado 4 décadas, aprendiendo a orientarse por la luz de las estrellas y el instinto. Detrás de ellos, ahora podían oír voces, hombres llamándose entre sí, organizando una búsqueda. Pero los perseguidores eran gente de ciudad, poco acostumbrados a la naturaleza, ruidosos y torpes. Ella guió a Owen por un empinado sendero de animales que descendía hasta el arroyo. El agua corría con fuerza debido a las recientes lluvias, fría y rápida. Se metieron en ella, utilizando el propio arroyo como camino, el agua borrando sus huellas y su rastro de olor. Timber se mantuvo cerca. Su pelaje oscuro lo hacía casi invisible en la noche. El perro entendía que estaban huyendo. Entendía la necesidad de silencio y velocidad. Había estado con Tara en suficientes desafíos como para confiar plenamente en ella. Siguieron el arroyo durante más de 1,5 kilómetros, vadeando charcos que les llegaban hasta la cintura, trepando por troncos caídos, moviéndose tan rápido como el terreno lo permitía. El agua fría empapaba su ropa, pero Tara sabía que era necesario. Sus perseguidores podrían tener perros, podrían tener equipos de imagen térmica. El agua les ayudaría a burlar a ambos. Finalmente, cuando los sonidos de la persecución se desvanecieron por completo, Tara los sacó del arroyo y los llevó a una cresta que los llevaría hacia el este, de vuelta a las vías del tren y Vadimes, finalmente, a su cabaña. Conocía cada metro de ese terreno, cada atajo y cada sendero de animales. Necesitamos descansar, dijo Owen, jadeando. Estaba en buena forma para su edad, pero el ritmo y el terreno eran agotadores. Tara encontró un lugar protegido bajo una roca saliente, donde podrían recuperar el aliento y evaluar su situación. Estaban empapados, helados y agotados, pero tenían las pruebas. Eso era lo único que importaba. Owen sacó los paquetes impermeables de su mochila
y comprobó que seguían sellados y sin daños. Tenemos que llevárselos a mis contactos lo antes posible. Si nos pasa algo, si nos atrapan antes de que podamos publicar, todo esto se acabará aquí. Estaba pensando en el futuro, haciendo planes. Mi cabaña está a unos 19 kilómetros al este de aquí. Hay un sendero que conecta con un antiguo camino forestal. Vernon lo utiliza para sus suministros. Si conseguimos llegar hasta allí, podremos coger su camioneta. ¿Con qué frecuencia viene? Debería llegar en 3 días. Sacó su cuaderno dañado por el agua y un lápiz, pero él tiene un teléfono satelital en su camioneta. Si llegamos hasta allí, podremos pedir ayuda. Haz los arreglos necesarios para enviar estas pruebas a tus contactos de inmediato. Dibujó un mapa aproximado marcando su posición actual, su cabaña, el camino forestal y la ruta que tendrían que tomar. Va a ser un viaje difícil. El terreno es accidentado y tendremos que evitar a cualquiera que nos busque. Owen estudió el mapa. Su mente de periodista ya estaba trabajando en la logística. Una vez que lleguemos al teléfono, ¿a quién llamamos? Necesitamos gente en la que podamos confiar plenamente. Gente con los recursos para proteger esta historia y a nosotros. Dijiste que tenías contactos en el mundo del cine documental. Sí, gente con la que he trabajado durante décadas. Están acostumbrados a manejar material sensible y a proteger las fuentes. Pensó por un momento. Hay una mujer, Pauline Chen, que produce documentales de investigación. Ha trabajado en casos de malversación corporativa y delitos medioambientales. Ella entendería inmediatamente la importancia de esto. ¿Y la protección legal? Conozco a un abogado especializado en casos de denunciantes, Marcus Webb. Ha representado a fuentes contra algunas de las empresas más grandes del país. Owen la miró con seriedad. Pero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. La empresa propietaria de Cascade Timber ahora forman parte de Centurion Industries, una corporación de $30,000 millones que opera en todo el mundo. Tienen abogados, seguridad y conexiones políticas al más alto nivel. Thera pensó en los vehículos que los perseguían por el bosque, en la forma sistemática en que se había borrado el agua estancada, en los 40 años de encubrimiento exitoso. Mataron a mi madre. Nos matarán si pueden. Por eso necesitamos múltiples redundancias. No enviamos las pruebas a un solo lugar. Las enviamos a todas partes simultáneamente. A medios de comunicación, bufetes de abogados, grupos ecologistas, comités del Congreso. Las hacemos tan públicas, tan difundidas, que no pueden contenerlas. Se quedaron en silencio durante un momento, ambos conscientes de la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No se trataba solo de sacar a la luz un crimen de hace 70 años. Se trataba de hacer rendir cuentas a personas poderosas, de conseguir justicia para 47 víctimas cuyas muertes habían sido ocultadas deliberadamente. Mi madre pasó meses preparándose, dijo Thera en voz baja. Escribió ese manuscrito, reunió toda la documentación y estaba lista para enviarlo. Pero ellos llegaron primero. No cometeremos el mismo error, dijo Owen. Actuemos rápido. Mantengámonos por delante de ellos y hagamos llegar estas pruebas a tantas personas que no puedan detenerlo todo. Thera miró su reloj. Era casi medianoche. Llevaban horas huyendo y el cansancio les estaba pasando factura a ambos. Deberíamos descansar unas horas, volver a ponernos en marcha antes del amanecer, cuando podamos ver mejor el terreno. Owen estuvo de acuerdo y se dispusieron a esperar. Timber se acurrucó entre ellos, proporcionándoles calor. Thera sacó la manta de emergencia de su mochila y se acurrucaron bajo ella, tratando de protegerse del frío de sus ropas mojadas. Pero Thera no podía dormir. Su mente seguía volviendo al manuscrito de su madre, a los nombres de las víctimas que Victoria había registrado, a la maldad sistemática de lo que se había hecho allí. 47 personas habían muerto porque una empresa había valorado más las ganancias que la vida humana. Y luego ese crimen se había agravado con el encubrimiento, con 70 años de silencio y ocultación. La verdad. ¿En qué piensas?, preguntó Owen en voz baja. En todas las personas que sufrieron por esto, las familias a las que se les pagó para que guardaran silencio, que pasaron toda su vida cargando con este secreto, los niños que crecieron sin saber nunca por qué sus padres estaban enfermos, por qué tuvieron que mudarse de Stillwater, por qué nunca podían hablar de ello. Hizo una pausa. Mi madre creció sin conocer su propia historia, sin entender de dónde venía, y yo crecí de la misma manera. Eso se acaba ahora,
dijo Owen. Contamos sus historias. Nos aseguraremos de que Victoria, tu madre y todos los demás sean recordados. A medida que avanzaba la noche, Thera se encontró pensando en su vida en las montañas, en los 40 años que había pasado en soledad. Pensaba que estaba huyendo, escondiéndose del dolor de la desaparición todo este tiempo para este momento, aprendiendo las habilidades, desarrollando la fuerza y adquiriendo los conocimientos que le permitirían terminar lo que su madre y su abuela habían comenzado. Antes del amanecer, se pusieron en marcha de nuevo. Los guió hacia el este a lo largo de las crestas, evitando los valles donde podrían quedar atrapados. Su conocimiento del terreno era enciclopédico, acumulado a lo largo de décadas de exploración. Sabía dónde estaban los senderos de los animales, dónde se podían cruzar los arroyos con mayor facilidad, dónde el terreno rocoso ocultaría sus huellas. Avanzaron sin pausa durante toda la mañana, deteniéndose solo brevemente para beber de los arroyos y comer la pequeña cantidad de comida que Owen llevaba en su mochila. Al mediodía, habían recorrido casi 13 kilómetros. El terreno empezaba a resultarle familiar. Se estaban acercando al territorio de Thera, la zona que mejor conocía, pero sus perseguidores seguían buscándolos. Varias veces oyeron rotores de helicópteros en la distancia y vieron aviones sobrevolando el bosque en busca de pistas. Centurion Industries tenía recursos más allá de lo que habían imaginado. Estaban tratando esto como una operación militar. «Se lo están tomando en serio», dijo Owen, viendo pasar un helicóptero por encima de sus cabezas. «Deben de estar gastando cientos de miles de dólares en esta búsqueda». «¿Qué son cientos de miles comparados con los miles de millones que perderían si esto se hiciera público?», respondió Thera. «Cargos penales, demandas civiles de las familias, costes de limpieza medioambiental, daño a su reputación. Gastarán lo que sea necesario para mantener esto oculto». A media tarde, llegaron a un punto de referencia. Reconocieron una formación rocosa distintiva con forma de diente roto. Su cabaña estaba ahora a menos de 6 kilómetros y, más allá, la carretera forestal donde Vernon había aparcado su camioneta. Pero a medida que se acercaban a territorio familiar, Thera comenzó a sentirse inquieta. Algo iba mal, el bosque estaba demasiado tranquilo. No se oían los habituales cantos de los pájaros, y Timber actuaba de forma extraña, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso. «Para», dijo en voz baja. Owen se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Hay alguien delante de nosotros? Entre nosotros y la cabaña». Estudió el terreno, pensando que si sus perseguidores habían descubierto quién era ella, y dados sus recursos, probablemente lo habían hecho, sabrían dónde estaba su cabaña. Estarían esperándola allí. «Tenemos que dar un rodeo», dijo Owen. «No, tenemos que llegar a ese camino forestal. Es nuestra única salida que no implica días de caminata». Thera calculaba ángulos, distancias y factores de riesgo. «Hay otro acceso desde el norte, más empinado, más difícil, pero puede que no esté vigilado». Cambiaron de dirección, subiendo y cruzando una cresta que los llevaría a su cabaña desde un ángulo inesperado. La subida fue brutal, con las manos y los pies buscando apoyo en la grava suelta, pero lo consiguieron. Desde la cima de la cresta, mirando hacia su cabaña, las sospechas de Thea se confirmaron. Había 2 todoterreno aparcados cerca de su leñera, y podía ver a unos hombres moviéndose por el claro. Estaban registrando su cabaña, revisando sus pertenencias. «¿Son minuciosos?», susurró Owen. Thera los observaba, sintiéndose violada. Esa cabaña era su santuario, el lugar que había construido con sus propias manos, su refugio del mundo. Y ahora estaba comprometida, ocupada por gente que quería silenciarla como habían silenciado a su madre, pero también se interponían entre ella y el camino forestal. Tendría que pasar por encima de ellos de alguna manera. Mientras observaba, uno de los hombres salió de la cabaña con su diario, el libro de cuero gastado, donde había registrado 40 años de preguntas sobre su madre. Lo hojeó descuidadamente y luego lo arrojó a una pila de sus pertenencias que habían sacado al exterior. Thera sintió cómo la ira se apoderaba de ella, fría y concentrada. Esa gente había matado a su abuela, había matado a su madre, y ahora creían que también podían quitarle todo a ella. Pero habían cometido un error. Habían traído el pensamiento urbano al bosque, y ella había aprendido hacía mucho tiempo que el bosque favorecía a quienes lo entendían. «Tengo un plan», le dijo a Owen, «pero no te va a gustar». El plan era sencillo pero peligroso. Ella crearía una distracción en el lado este del claro,
alejando a los hombres de la cabaña y del camino hacia la carretera forestal. Mientras ellos estuvieran ocupados, Owen se escabulliría hacia el norte y se dirigiría a la camioneta de Vernon. Una vez que tuviera el teléfono satelital, podría pedir ayuda y comenzar el proceso de poner las pruebas a salvo. ¿Y tú?, preguntó Owen. ¿Cómo vas a salir? Conozco estos bosques mejor que nadie. Una vez que estés a salvo, los perderé en el bosque y daré la vuelta para reunirme contigo en la camioneta. Ella lo miró con seriedad. Pero si algo sale mal, si no lo consigo, tienes que prometerme que publicarás esas pruebas. Pase lo que pase. Owen dudó, claramente incómodo con la idea de dejarla atrás. Thera, prométemelo, asintió lentamente. Lo prometo, pero más te vale llegar a esa camioneta. Thera revisó su equipo, haciendo inventario de lo que tenía. Su cuchillo, cuerda, cerillas impermeables y toda una vida de habilidades en la naturaleza. Tendría que ser suficiente. Colocó a Owen en el lado norte del claro, escondido entre la densa maleza, con un camino despejado hacia la carretera forestal. Luego rodeó el este, moviéndose silenciosamente por el bosque, con la madera a su lado. Cuando estuvo en posición, recogió ramas secas y musgo, y construyó una pequeña estructura diseñada para crear el máximo humo con el mínimo fuego. Esperó hasta que el viento soplara en la dirección correcta, desde su posición hacia la cabaña, y luego lo encendió. El humo se elevó rápidamente, espeso y blanco, visible desde kilómetros de distancia. Parecía una fogata, alguien tratando de permanecer oculto, pero cometiendo errores de principiante. El tipo de cosa que llamaría inmediatamente la atención de los hombres que los buscaban. Se alejaron rápidamente del fuego, girando hacia el norte, pero permaneciendo lo suficientemente visibles como para dejar huellas ocasionales. Quería que los siguieran, quería que pensaran que habían encontrado a su presa. Funcionó. En cuestión de minutos, oyó a los hombres abriéndose paso entre la maleza, gritándose unos a otros, avanzando hacia el humo. Los vio de refilón. 6 hombres con equipo táctico, moviéndose con precisión militar, pero sin experiencia en la naturaleza. Hacían ruido, rompían ramas, dejaban señales evidentes. Ella los llevó a una persecución, manteniéndose siempre un poco por delante, dejando huellas que pudieran seguir, pero sin dejar que se acercaran lo suficiente como para atraparla. Timber desempeñó su papel a la perfección, ladrando de vez en cuando para llamar su atención y luego desapareciendo en el bosque como el humo. A los 20 minutos de la persecución, Thera oyó el sonido. Había estado esperando que un vehículo arrancara en la distancia. Owen había llegado a la camioneta. Ahora solo necesitaba escapar y reunirse con él. Pero los hombres que la perseguían se habían dividido, tratando de flanquearla. Ahora podía oírlos a ambos lados, intentando acorralarla. Se habían dado cuenta de que los estaba llevando a una persecución y habían adaptado sus tácticas. Thera cambió de dirección, dirigiéndose a un terreno que sabía que no podrían seguir fácilmente. Un barranco empinado con rocas sueltas y árboles caídos en el fondo. Descendió rápidamente, utilizando raíces y ramas como puntos de apoyo, moviéndose con la confianza que le daba su larga experiencia. Detrás de ella oyó que uno de los hombres intentaba seguirla y perdía el equilibrio. Se deslizó por la pendiente, maldiciendo, probablemente herido. Bien, eso los ralentizaría. En el fondo del barranco, Thera encontró lo que buscaba, un sendero de caza que atravesaba una espesa maleza, apenas lo suficientemente ancho para un humano, pero perfecto para alguien que sabía moverse por espacios reducidos. Se abrió paso, ignorando las ramas que le arañaban la cara y le tiraban de la ropa. El sendero desembocaba en un arroyo que conocía bien, uno que conducía directamente de vuelta a la carretera forestal desde un ángulo diferente. Se adentró en él, utilizando el agua para cubrir sus huellas de nuevo, moviéndose tan rápido como podía, sin dejar de mantener el silencio. Detrás de ella, la persecución se había desorganizado. Podía oír a los hombres gritándose unos a otros, con confusión en sus voces. Habían perdido su rastro en el barranco y estaban tratando de reagruparse. Thera se permitió una pequeña sonrisa. La gente de la ciudad, por muy bien entrenada que estuviera, nunca se adaptaba con suficiente rapidez al terreno salvaje. Pensaban en términos de carreteras y líneas de visión despejadas, no en senderos de caza y caminos ocultos. Siguió el arroyo durante media milla, luego subió a la orilla y se dirigió hacia el norte.
Ahora podía ver el camino forestal delante de ella, y allí estaba la camioneta de Vernon, con Owen en el asiento del conductor, con el teléfono satelital pegado a la oreja. Ya casi había llegado, ya casi estaba a salvo. Entonces oyó el sonido que lo cambió todo, los rotores de un helicóptero cada vez más cerca. Y no era solo un helicóptero, sino varios aparatos convergiendo en su posición. Owen también los vio. Gesticulaba frenéticamente desde la camioneta, diciéndole que se diera prisa. Corrieron, cubriendo los últimos 100 metros a toda velocidad, con Timber corriendo a su lado. Llegó a la camioneta justo cuando el primer helicóptero apareció sobre las copas de los árboles. Owen ya tenía el motor en marcha. Abrió la puerta de un tirón y se lanzó al interior. Timber saltó detrás de ella. ¿Has conseguido comunicarte? Con el rostro sombrío. Viene ayuda, pero también viene otra cosa. Owen aceleró el motor y la camioneta se puso en marcha por el camino forestal. El camino estaba en mal estado, más sugerido que real después de años de mantenimiento mínimo. Pero Owen conducía como si hubiera pasado toda su vida en pistas de montaña. Detrás de ellos los helicópteros estaban aterrizando y los hombres salían para perseguirles a pie. ¿A quién has llamado?, gritó Thera por encima del ruido del motor. A Pauline Chen. Primero está movilizando a todo su equipo de documentalistas. Luego a Marcus Webb, el abogado. Ambos están preparando la protección, preparándose para recibir las pruebas. Owen giró bruscamente el volante en una curva cerrada, pero también llamé al FBI. Lo miró con dureza. El FBI estuvo involucrado en el encubrimiento original. La grabación de Victoria mencionaba a agentes federales. Era otra época, otras personas, y pedía específicamente hablar con la División de Delitos Medioambientales y su unidad de protección de denunciantes. Pauline avaló al agente con el que hablé. Había trabajado con él en otros casos corporativos. La camioneta dio un bote al pasar por un bache profundo, casi lanzándolos contra el techo. Timber se agarró al asiento trasero, con los ojos muy abiertos, pero confiado. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? ¿2 horas? ¿Quizás 3? Están reuniendo un equipo en Seattle. Owen miró por el espejo retrovisor. Solo tenemos que mantenernos por delante de la gente de Centurion hasta entonces. La carretera forestal descendía hacia un valle y luego comenzaba a subir hacia un paso que reconocieron. Más allá estaba la carretera principal del servicio forestal y más allá, la civilización. Si conseguían llegar a la carretera asfaltada, tendrían más opciones, más lugares a los que huir si fuera necesario. Pero Centurion no se daba por vencido. Un todoterreno negro apareció detrás de ellos, avanzando rápidamente, a pesar del mal estado de la carretera. Y delante, otro vehículo se acercaba desde la dirección opuesta, tratando de acorralarlos. «Tienen la carretera bloqueada», dijo Owen. «¿Hay alguna otra forma de salir de aquí?» Thera pensó rápidamente, visualizando el terreno. Hay una antigua carretera forestal a unos 400 metros más adelante. Está cubierta de maleza. Puede que ni siquiera sea transitable, pero conecta con la autopista estatal a unos 16 kilómetros al norte. Es mejor que quedarse atrapados aquí. Estuvieron atentos al desvío y casi lo pasan por alto. La entrada estaba tan cubierta de maleza que era casi invisible. Ahí, gira a la derecha. Owen giró bruscamente el volante. La camioneta se adentró en la maleza, que rozaba a ambos lados, y las ramas chirriaban contra el metal. La carretera forestal era poco más que un camino, 2 surcos con hierba creciendo entre ellos, pero era transitable. Detrás de ellos el todoterreno intentó seguirlos, pero se atascó en un tronco caído que la camioneta de Vernon, con mayor distancia al suelo, había superado fácilmente. Thera se permitió un momento de esperanza. Quizás lo conseguirían. La carretera forestal subía empinada, serpenteando por una cresta. Owen cambió a marcha corta y el motor se esforzó. Ahora avanzaban lentamente, pero cualquier perseguidor también lo haría, y Thera sabía que esa carretera acababa conectando con caminos mejores. En la cima de la cresta, Owen se detuvo brevemente. «Tengo que asegurarme de que los paquetes están bien sujetos. Si tenemos que abandonar la camioneta, tenemos que poder llevarlo todo». Mientras revisaba los paquetes impermeables, miró hacia abajo, hacia la montaña. Ella podía ver el todoterreno todavía intentando sortear el tronco caído y lo que había más allá. Había hombres a pie subiendo por la carretera forestal, pero ahora estaban lo suficientemente lejos como para que Owen y Thera tuvieran una oportunidad real.
Estamos bien, dijo Owen, cargando con su mochila con los paquetes de pruebas. Thera cogió su propia mochila con el manuscrito de su madre y las cartas de Victoria. Ahora todo lo que importaba era portátil. Continuaron bajando por el otro lado de la cresta, y la carretera forestal mejoró ligeramente a medida que descendían. Thera iba adelante, advirtiendo de los peligros y dirigiendo a Owen para sortear los peores obstáculos. Ahora trabajaban juntos a la perfección, y sus diferentes habilidades se complementaban a la perfección. A 2 millas de la autopista, se encontraron con el control de carretera. 2 SUV negros más aparcados en la estrecha carretera. 4 hombres con equipo táctico esperando junto a ellos. Owen pisó el freno. Ideas. Thera escudriñó el terreno. La carretera estaba cortada por un acantilado empinado arriba y un precipicio abajo. No había forma de rodear los vehículos, pero había un sendero. Reconoció uno que bajaba hasta un arroyo y finalmente llegaba a la autopista a través de un terreno diferente. «Corramos», dijo ella. «Coged todo y seguidme». Saltaron de la camioneta, cargando con sus mochilas. Timber saltó tras ellos inmediatamente. Consciente de la urgencia, los condujo hasta el inicio del sendero, un estrecho hueco entre la maleza que los hombres del control aún no habían visto. Detrás de ellos, oyó gritos cuando los hombres se dieron cuenta de que huían a pie. Pero para entonces ya estaba descendiendo por el sendero, con Owen pisándole los talones, ambos moviéndose con la velocidad desesperada de quienes saben que sus vidas dependen de llegar a un lugar seguro. El sendero era empinado y traicionero, pero Thera lo había recorrido años atrás. Recordaba las curvas cerradas, los pedregales sueltos, el arroyo que cruzaba al final. Se movía con confianza, confiando en su memoria muscular y en décadas de experiencia. Podían oír a sus perseguidores detrás de ellos, hombres abriéndose paso entre la maleza, gritándose las coordenadas unos a otros. Pero los perseguidores eran más lentos, menos seguros en el terreno montañoso. Delante, a través de los árboles, Thera vislumbró la autopista y en ella el destello de luces rojas y azules. El FBI había llegado. 6 meses después, Thera asistió a la ceremonia de inauguración del monumento conmemorativo de Stillwater y vio cómo el gobernador descubría una placa de bronce en la que figuraban los nombres de las 47 víctimas. El nombre de Victoria Callan estaba allí, junto con el de Hannah Callan, añadido póstumamente como víctima de los mismos delincuentes corporativos que habían matado a los demás. El bosque que los rodeaba había sido declarado Monumento Histórico Nacional. Las vías del tren habían sido despejadas y conservadas, y se habían colocado carteles interpretativos que contaban lo que había sucedido allí. El cementerio había sido restaurado y cada tumba estaba ahora marcada con una lápida con el nombre y las fechas de la víctima. Habían sido 6 meses extraordinarios. Las pruebas que habían recuperado habían desatado una tormenta mediática, investigaciones criminales y audiencias en el Congreso. El documental de Pauline Chen se había emitido en una importante plataforma de streaming y lo habían visto millones de personas. Los antiguos colegas de Owen en el periodismo habían publicado investigaciones detalladas en periódicos de todo el país. Los procedimientos legales aún estaban en curso. 3 antiguos ejecutivos de Centurion Industries habían sido acusados de obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas. La propia empresa se enfrentaba a multas y acuerdos por valor de miles de millones con las familias de las víctimas de Stillwater, y el gobierno federal se había visto obligado a desclasificar los registros sellados, revelando el alcance total del encubrimiento. Pero para Thera, el momento más significativo había llegado cuando conoció a los demás descendientes de Stillwater. Eran docenas, hijos y nietos de las personas que habían sobrevivido al envenenamiento y que habían sido reubicadas y pagadas para que guardaran silencio. Muchos habían crecido sin conocer su propia historia, al igual que Thera. Ahora se habían encontrado, unidos por esta tragedia compartida y la determinación de garantizar que nunca se olvidara. Entre ellos se encontraba una anciana llamada Josephine Wilson, que tenía 5 años cuando se evacuó Stillwater. Recordaba a Victoria Callan con total claridad. «Tu abuela fue la persona más valiente que he conocido», le dijo Josephine a Thera en su primer encuentro. Organizó a los padres, intentó que todos se marcharan antes de que fuera demasiado tarde. La empresa la amenazó, intentó comprar su silencio, pero ella no se detuvo. Me salvó la vida. Mi madre finalmente escuchó sus advertencias y me sacó de allí antes de que el envenenamiento empeorara.
Al escuchar esas palabras, Thera finalmente pudo llorar como es debido por la abuela que nunca había conocido. Victoria no había sido solo una víctima, había sido una heroína, alguien que había luchado por su comunidad, aún sabiendo que le costaría todo. La ceremonia de dedicación concluyó y la multitud comenzó a dispersarse. Caminaron por los terrenos del memorial con Timber a su lado. El viejo perro se movía más lentamente ahora, pero seguía siendo fiel. Owen caminaba con ellos junto con Vernon Pritchett, quien había sido fundamental para ayudarlos a escapar de las montañas 6 meses atrás. Nunca pensé que vería algo así en mi vida, dijo Vernon, mirando el memorial. Todo un pueblo resucitado de la destrucción. No ha resucitado, dijo Thera en voz baja. Esas personas siguen desaparecidas, pero al menos ahora se las recuerda. Se cuentan sus historias. Caminaron hasta la tumba de Victoria, donde otros descendientes habían depositado flores frescas. Ella añadió sus propias flores silvestres del prado cercano a su cabaña, de la misma especie que habría crecido allí cuando Victoria estaba viva. Había reconstruido su cabaña después de que la gente de Centurion la saqueara, haciéndola más segura pero conservando su carácter. Seguía eligiendo la soledad de las montañas, pero ahora su aislamiento era diferente. Ahora tenía conexiones, gente con la que hablaba habitualmente, una comunidad de descendientes que se habían encontrado a través de una tragedia compartida. Y había encontrado un propósito. El libro recopilado a partir del manuscrito de su madre se había convertido en un éxito de ventas, y todos los beneficios se destinaban a una fundación creada para ayudar a otras comunidades afectadas por delitos medioambientales corporativos. Se había convertido en una defensora, trabajando con abogados y activistas para impulsar protecciones y responsabilidades más estrictas. ¿Qué pensaría tu madre?, preguntó Owen, mirando el memorial. Si pudiera ver todo esto, pensó cuidadosamente en la pregunta. Creo que estaría orgullosa, pero también creo que diría, no hemos terminado. Hay otras aguas tranquilas ahí fuera, otras comunidades envenenadas y abandonadas, otros encubrimientos esperando a ser descubiertos. ¿Planeas encontrarlos? Alguien tiene que hacerlo. Thera sonrió levemente. Ahora tengo las habilidades necesarias y he aprendido que lo más difícil no es vivir con preguntas que no puedes responder. Es vivir con preguntas que no tuviste el valor de hacer. Permanecieron en silencio durante un momento, rindiendo homenaje a los muertos y a la determinación de aquellos que habían luchado por contar sus historias. Entonces Vernon miró su reloj. Debería irme. Mañana tengo que ir a por suministros. ¿Sigues haciendo senderismo por las montañas?, preguntó Owen. Alguien tiene que mantener el abastecido de café y pilas. Vernon sonrió. Aunque he oído que ahora tiene un teléfono satelital, prácticamente civilizado. Thera se rió. No lo digas por ahí. Tengo una reputación que mantener. Se despidieron y los vieron alejarse hacia el aparcamiento. Luego se volvió hacia el bosque, la interminable extensión de montañas que había sido su hogar durante 40 años. Ahora entendía por qué su madre había amado estas montañas, por qué Victoria había llamado a Stillwater su hogar, a pesar de su remota ubicación. Había algo honesto en la naturaleza salvaje, algo que no mentía ni ocultaba verdades incómodas. Las montañas simplemente eran indiferentes a las intrigas humanas y la codicia corporativa. Pero los humanos no eran montañas. Los humanos tenían la responsabilidad mutua de recordar y decir la verdad y luchar por la justicia, incluso cuando era difícil. Eso era lo que Victoria había enseñado con su último acto de valentía. Eso era lo que su madre había demostrado al volver aquí para terminar lo que Victoria había empezado. Y eso era lo que ella llevaría adelante durante el resto de su vida. Cogió una pequeña piedra de la tumba de Victoria, lisa y desgastada por el agua, y se la guardó en el bolsillo. Un recuerdo, una conexión, una promesa de seguir contando las historias que los poderosos querían enterrar. Luego silbó a Timber y juntos regresaron al bosque, de vuelta a la cabaña donde ella pertenecía. Las vías del tren yacían ocultas entre los árboles detrás de ella, testigos silenciosos de una historia que nunca volvería a borrarse. Algunos caminos los recorremos solos, pensó, pero los recorremos por aquellos que vinieron antes y por aquellos que vendrán después. Los recorremos porque la verdad importa y porque el silencio es la victoria de aquellos que valoran las ganancias por encima de la vida humana. Había encontrado sus respuestas, había encontrado su hogar y había encontrado su propósito. El resto se resolvería por sí solo.